Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. En la noche del 24 de abril de 1915, el gobierno turco procedió a la detención de más de 800 notables armenios, religiosos, dirigentes políticos y sociales. Todos ellos fueron arrestados y asesinados. Casi simultáneamente se ordenó dar muerte a todos los hombres en edad militar, quienes previamente habían sido llamados bajo bandera. De esta manera, el resto del pueblo quedó sin posibilidad de defensa. Comenzaron las deportaciones, las mujeres, los niños, los ancianos y los pocos hombres que habían quedado en las casas. Fueron obligados a caminar largas distancias en las que morirían de cansancio, deshidratación y hambre. Al día de hoy, Turquía niega todo tipo de participación en este acontecimiento que habría dejado un saldo de 1 millón de muertos. Anualmente se organizan marchas para que Turquía admita este genocidio que han cometido. Bueno, en esta semana en Buenos Aires estamos celebrando con la comunidad argentina-armenia el 97 aniversario de lo que fue aquel genocidio del Imperio Otomano sobre el pueblo armenio. Y la verdad es que en este café hoy tenemos como un seleccionado de la armenidad en la Argentina. Cuando uno habla en la Argentina de Derecho, de Ciencia Jurídica, no puede soslayar a Carlos Arlanián. Cuando uno habla en Medicina, de Infectología o de Medicina en general, ¿quién va a soslayar a Daniel Stambulián? Y en el mundo empresario, Carlos, ¿podemos soslayar a Eduardo Ornequian? O sea, los armenios han venido a... Y si jugamos al tenis, nuestro ídolo máximo es Nalbandián. Cambiemos la bandera. Carlos, ¿cómo fue la llegada de tus padres o tus abuelos los que vienen? No, padre. Bueno, ¿cómo es el recuerdo tuyo? Mi padre vino en el año 1923. A la sazón él tenía 17 años. Vino con un hermano mayor, el mayor de sus hermanos, y dejaron a 2 hermanos menores en un asilo en Siria. Sus padres habían muerto, esto es, mis bisabuelos, mis abuelos, en el genocidio, o con motivo del genocidio, y nada, vinieron aquí como tantos otros inmigrantes, con una mano atrás y otra adelante, para aprender un idioma que desconocían totalmente. Incluso fue fortuito la avenida Argentina. Había barcos que iban a Argentina, había barcos que iban a Francia, había barcos que iban a Estados Unidos. A ellos les tocó el barco que venía a la República Argentina. Y bueno, país más que generoso, abrió sus puertas y sus brazos, les permitió en poco tiempo, primero aprender un idioma. Todavía en aquella época la labor que tenía el Hotel de los Inmigrantes era extraordinaria, claro, porque era el primer cobijo, era el lugar donde... Comían comida caliente. Comían, se higienizaban, tenían atención médica y mientras tanto se iban ubicando de alguna manera en alguna... Yo escuché una cosa tuya muy linda que me gustaría que repitas, buscando algo para el programa de hoy, la diferencia entre decidir emigrar y huir. Y vos decías, lo que hicieron nuestros padres fue tener que huir de Armenia. Pero claro, pero esto fue totalmente involuntario.
tuvieron que salvar su vida, se vieron obligados, fueron deportados, fueron masacrados, deportados, murieron, como se decía recién en la presentación del programa, caminando por el desierto, sin agua, sin comida, los dejaban morir en esas condiciones. Los más fuertes o los que podían se salvaban, muy pocos fueron los que se pudieron salvar. En aquel momento la población armenia era de 3 millones en el Imperio Otomano, de los cuales 1,5 millones murieron, quiere decir que es un 50%. Claro. Y bueno, sí, no tuvieron opción. ¿Y cómo fueron tus padres, Eduardo? ¿Cómo fue esa llegada de tus padres? Mira, en general, todas las historias son coincidentes. Mi padre llegó en el año 1924. Mi madre llegó en el 23. Mi madre llegó por vía de escapar por el desierto. Ellos escaparon por el desierto, hicieron todo el camino trágico y llegaron de alguna manera a Alejandría, a Egipto. ¿Vinieron juntos? No. Mi abuelo vino por su lado y mi padre vino por el otro. No vino. Se desparramaron todos, uno vino de un lado. Mi padre, debo reconocer que fue protegido por una familia turca, gracias a eso se pudo salvar. Historias como esta los han habido y son reconocidos a través de los tiempos, de gente que mismo sacrificándose o mismo arriesgando su vida, salvan a otros de crímenes de lesa humanidad. Eso ha existido perfectamente bien durante el nazismo y también ha existido en la época de la matanza armenia. Por lo cual, a mí lo que, siempre me ha preocupado, cada uno, como dije, tiene su historia, su manera, han escapado unos de una manera, otros de otra, y claro, uno ha crecido escuchando a sus mayores cómo cantaban cada uno la aventura, la heroicidad de salvarse, ¿no? Y, qué sé yo, hoy cuando uno ve que hay así una resistencia a reconocer algo que es tan obvio, porque esos millones de personas hoy de armenios que están distribuidos por todo el mundo, sus descendientes obviamente, no están ahí de casualidad y tampoco están de una migración que sucedió a través de los tiempos. Todos escaparon en el periodo de 1915 a 1920, al 22, y están desparramados por 70 países del mundo, 75 países del mundo, conformando comunidades con su iglesia, con sus escuelas, con sus centros deportivos, como lo han hecho en la Argentina. Por lo cual, para mí muchas veces discutir el tema, si fue genocidio, fue matanza, desde mi ángulo no importa, me ascribo totalmente a lo de Charles Aznavour, no importa lo que sucedió para los demás. Los armenios lo sufrieron y la evidencia está a la vista. Uno le puede poner el nombre que quiera. Y también coincido en virtud, por lo menos de la experiencia de mi padre, por la forma en que también se salvó él, su familia, el hecho de que hay que también tratar de mirar hacia adelante, hay que tratar, evidentemente no olvidando para nada lo que sucedió al pueblo, eso al armenio no lo va a olvidar nunca, pero tiene que también estarse presionando a las comunidades internacionales también a hacer puentes hacia el futuro. Puentes. Ahora vamos a ir a eso, vamos a ir. Okay. Daniel, ¿y cómo fue la experiencia de tus padres? Muy parecida. Son todos segunda generación. Sí, muy parecida a lo que contaron Carlos León y Eduardo. Yo tengo 2 anécdotas muy importantes. Mi abuela salvó a mi mamá y a ellos porque ella cosía y le cosía a los militares turcos y entonces la dejaron proteger a mi mamá, a todos ellos que se fueron al Líbano. Mi mamá era brillante en escritura, salió en el High School del Líbano, salió premiada. Entonces yo siempre me acuerdo cuando era chiquito que en mi casa mi mamá venían todas las mujeres que se habían escapado y que estaban con, como decía Eduardo, con familias en todos lados del mundo y mamá les escribía la carta.
Eso Porque me quedó. estas mujeres no habían aprendido a A escribir. escribir. Mi mamá les escribía la carta. Y yo disfrutaba viendo cómo le decía, qué querés decirle, qué no querés decirle. Y el otro aspecto que me pareció importante, nosotros somos de un pueblito, para mis padres, que se llama Harpert. Y mi papá era muy inquieto y quedó huérfano. Y hay que reconocer el trabajo de los orfanatorios ingleses y alemanes que lo protegían, pero él parece que se portaba mal y lo echaron. Iba perdido por la calle y vio pasar un camión que iba un tío mío y lo levantó y lo llevó y después lo llevaron a Egipto. Y desde ese momento mi papá siempre decía a mi tío Yespire, hermano, por el hecho de cómo lo ayudó. Y yo creo que, como decía también Carlos León, ellos vinieron a la Argentina porque el barco venía por acá, porque decían que era un país más amigable el argentino que ir a Estados Unidos y Canadá. Y yo creo que realmente lo que ellos pasaron fue terrible y a mí me costó mucho visitar algunos lugares de Turquía, pero al final uno va, porque a uno le quedó grabado mucho lo que nuestros padres nos decían. Y ahora estamos disfrutando de este país y nos sentimos muy argentinos, muy contentos de lo que el país nos brindó y realmente esa es nuestra historia. Yo quiero ir ahora vamos a ir a un corte y en el próximo bloque a mí me gustaría que me cuenten de qué hicieron, qué oficio hicieron sus padres y cuál es la educación que les transmitieron, porque está claro que al menos en el caso de ustedes ha sido una educación que los ha formado para construir liderazgos, ¿no? Que lo han concretado. Vamos a un corte, en el próximo bloque continuamos. Sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta. Carlos, ¿qué se dedicaba el viejo cuando vino acá? No tenía oficio y una educación mínima, escasa. Aprendió, ya había armenios aquí, por supuesto, en todos lados. ¿Padre y madre armenias? No, mamá no, papá solamente. Y él aprendió el oficio de sastre y empezó a trabajar de eso. Sus hermanos lo mismo. El hermano menor pudo estudiar y fue contador y terminó teniendo un puesto en una empresa importante. Y con sus otros dos hermanos, mi padre construyó al principio una sociedad, después cada cual fue por su lado. Pero prosperó, le fue muy bien. Si se aprecia cuál era el origen, de dónde venía. Y claro, de dónde partir. De dónde partió. Y fue suficiente como para que él fundara verdaderamente una mano atrás y otra adelante cuando llegó. Absolutamente, absolutamente. Pero pudo prosperar, crecer, y esto hizo que pudiese también darle una educación esmerada a sus hijos. El armenio es un hombre que se caracteriza por su espiritualidad, su amor por el arte y por la cultura. Y por eso se esmera mucho en darle una educación importante a sus hijos. Y por eso tenemos tantos colegios armenios nosotros en una comunidad, si se quiere. Bueno, ¿vos fuiste al colegio armenio? No, yo fui a un colegio secundario, primario religioso y después a la Ciudad de Buenos Aires y después a la universidad pública. Pero bueno, quiero señalar la presencia de colegios armenios, marca el interés, primero, de mantener la cultura armenia, ¿no? Fundamentalmente, y en segundo lugar, tener fuentes de educación disponibles, a pesar de que, como es de público conocimiento, la comunidad armenia se ha integrado extraordinariamente bien a la República Argentina, ¿no? Eduardo, ¿y los viejos cómo eran? Aunque vamos en el paso del colegio armenio que habla Carlos Sarrañán, vamos a homenajear a tu sobrina Patricia, que se dedica con tanto esmero al colegio armenio, ¿no? Y que a veces he visto que Eduardo la reta. La reta, pero la apoya. Sí, claro. La reta, pero la apoya.
Mirá, volviendo contando también cómo empezó mi padre llegó, fue obrero del Swift y del Armour, los frigoríficos, acarreaba la res desde el frigorífico al camión, ese era el trabajo que tenía. Luego fue vendedor ambulante y cuando se casa en el año 28, él vino en el 23, cuando se casa en el año 28 él pide a todos que le regalen una máquina de coser, que era una máquina de coser manual, en esa época era máquina de coser manual. Y con esa máquina de coser inicia una fábrica de ligas y tiradores que se usaban en aquella época. Ligas para medias de hombre. Ligas para medias de hombre y tiradores. Compraba el elástico, compraba el cuerito, compraba el hilo, cortaban y cosía. Y mi vieja cosía, él salía a vender y luego pone una fábrica de hilos. En esa época se usaban mucho los hilos de hilvanar, surcir, bordar. Las chicas cuando iban al colegio todas tenían bordado y se bordaba. Luego de ahí entró más de lleno en la industria textil, se desarrolló en la industria textil y llegó a ser un importante referente de la industria textil ya en la década... Creo en la hilandería, la hilandería, sí. Después de los 40 todo partió tanto, con la máquina de coser sí, y la... sí. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y Daniel qué hacían los viejos? Mi papá era mecánico y electricista y después trabajó también de chofer. Y era también muy espiritual, porque ellos trabajaban mucho en la iglesia. Nosotros somos evangélicos, entonces estaba muy vinculado a eso. Y yo fui a un colegio público, por supuesto, y después al Nacional Buenos Aires, pero siempre nos estimulaba mucho el estudiar, y entonces mis dos hermanas son maestras. Y me acuerdo de mi papá cómo la retaba cuando sacaba 8, porque él decía que no se puede ser que se saque 8, tenía que sacarse 9 o 10. Pero siempre nos estimulaba mucho a estudiar y realmente nos fue muy bien y la verdad disfrutamos mucho. Y nunca tuvimos plata, pero yo nunca tuve la sensación de que me faltaba algo, por el amor que nos daban. Yo me acuerdo que siempre íbamos al Nacional de Buenos Aires, entonces ahí en Vega, en octubre, me compraba un traje que se pagaban 10 cuotas y eso era un rito. Pero yo nunca tuve sensación de que me faltaba algo, pero era por el amor que nos daba. Es muy lindo eso. Ahora, ¿a qué edad volviste a Armenia? ¿Vos conociste Armenia, Sí, Carlos? claro, ¿Y a qué edad? ¿Y cómo fue esa sensación de volver a Armenia? En realidad de conocer Armenia, ¿no? ¿Los viejos pudieron volver? No. Bueno, yo fui ya, no hace tantos años, hará 20 años atrás que fui por vez primera. Y bueno, fue conectarme con mis raíces y fue muy emotivo. Muy emotivo, mi visita me quedó muy grabada, la visita que hice. Donde está la iglesia madre. Que ¿Estaba el es comunismo Echemiadzin. todavía cuando fuiste? Sí, todavía no era independiente. Pero cuando visité la iglesia de Echemiadzin, recibí un trato muy, muy cálido y los sacerdotes del convento que está pegado a la iglesia de Echemiadzin me prepararon con mucho amor un café armenio. Y no me voy a olvidar más ese café por la calidez con que ellos... Y me explicaron algo también muy interesante que marca de algún modo la fuerza de la religión y de la iglesia en Armenia. Cada templo armenio, empezando por el de Echemiadzin, está edificado sobre un templo pagano, lo cual es un símbolo del predominio, digamos, de la religión, del cristianismo, sobre el paganismo. Y preservan en cada lugar el lugar de adoración del fuego que los paganos se solían tener. Wow. Con lo cual, visitar ese templo, que es la catedral de Echemiadzin, es también visitar esas ruinas prehistóricas, y esto también es muy fuerte, ¿no? Muy emotivo. ¿Y cómo fue tu sensación, Eduardo, cuando vas por primera vez a Armenia?
¿Los viejos los pudiste llevar a los viejos o no? No. Yo fui a Armenia ya en la década del 60. Desde el 60 que soy bastante asiduo a ir a Armenia porque yo tenía una tía que estaba radicada en Grecia, que habían escapado, también se habían escapado a Grecia, y después de la guerra, después de los desórdenes propios de la Segunda Guerra Mundial, los rusos, el comunismo, generó una gran amnistía para que vuelvan aquellos que por alguna razón habían emigrado. Entonces ella volvió y se radicó en Armenia. Entonces, teniendo una tía en Armenia, mi padre volvía, y mi viejo, lo primero que se le ocurrió es que nosotros teníamos que ir. Ah, ¿tu viejo iba? Pero lógico, sí, iba cada 2 años, un año, 2 años iba. Sí. Y así que conozco Armenia bastante asiduamente desde aquella época. Pero el pueblo donde estaban ustedes, un día me contaste, esto sigue en poder turco. Es una parte turca que ya no hay nada. De donde partieron tus padres. Exacto. Está en manos de Turquía todavía. Sí. ¿Y Daniel? ¿El caso tuyo también? Claro. Yo fui a Armenia en el 98 en una visita oficial, que estuvimos juntos, Sí, después fuimos compartimos un viaje con Menem. Sí, con Menem, una visita oficial, y yo fui en representación de Salud Pública, firmamos un convenio, y desde entonces, prácticamente todos los años, hicimos una fundación que se llama FAIDEC, que es una fundación americana con raíces en Armenia, y trabajamos en zonas rurales. Estamos colaborando con Eduardo, que nos dijo, a los trabajadores míos, aparte de trabajo, hay que darle salud, y entonces nosotros colaboramos para que tengan salud. Y en una zona rural de Tavush, yo voy la próxima semana, estaré en Armenia, estamos trabajando para la salud de las mujeres de Armenia, porque hay una cosa muy triste, pero real. Después del 91, que se liberó del comunismo, la atención médica no es estatal. Y en muchos casos las mujeres pasan 15 años que no van a un médico. Y con un amigo de Estados Unidos, Arquisanak, y con gente de allí que armamos, y con el apoyo de la diáspora, estamos trabajando en zona rural que se llama Tavush, y estamos haciendo cosas que disfruto muchísimo, yendo por lo menos una vez por año, para ir viendo estas cosas que hacemos. En el próximo bloque vamos a ver el sueño de Eduardo Onrequian, que es ver si logramos, ¿no?, que se abran esas fronteras con Turquía y esa pelea que estás dando, Eduardo, y analizamos un poco el fallo que Argentina ha sacado, Carlos, de Alfredo Jairabedián. Sí, cómo no. Federico el nieto. Sí, Federico. Y Luisita, su madre. Su madre fallecida. En el próximo bloque vamos a analizar todo esto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pa' cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado tirándole besos. Bueno, a una en estos boda. distinguidos argentinos armenios que tenemos acá, hace muy pocos días el Congreso de la Nación te ha distinguido, Carlos, por aquel juicio a la Junta Militar, que vos tuviste el honor de presidir ese tribunal, ¿no? Muy honrado con ese... Aparte, lo lindo fue el pluralismo que se notó en esa ceremonia de entrega de premios, Sí, ¿no? claro, porque eran todos los partidos, estaban representados y, esa distinción que tuvieron a bien hacernos, no a mí solo, sino a quienes fuésemos miembros del tribunal que jugó a las juntas militares, fue por unanimidad, de modo que era una distinción. Esto fue el 24 de marzo, como el Congreso conmemoró a propósito el 24 de marzo. Sí, una ceremonia muy linda y con muy buenas palabras, en fin, fue un homenaje muy cálido, por cierto. Y a Daniel le he visto personalidad destacada de la ciencia según la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también con 40 votos, que es una mayoría especial en la legislatura. Sí, yo digo que cuando te dan tantos premios, como de Vicenzo decía, parece que uno está más cerca del hoyo que... Pero realmente todos esos reconocimientos son
para el grupo de trabajo que uno forma, porque la verdad que lo Bueno, mejor eso que es tenemos lindo. A ver. es la gente que trabaja junto a nosotros. Seguramente que reconocimientos en la comunidad científica tenés varios, pero lo lindo es cuando es la ciudadanía, porque ¿qué significa ese premio de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Es, digamos, de la sociedad civil la que recibe la labor del científico, del médico, ¿no? Eso es lo lindo de ese reconocimiento. No, sí, yo estoy muy honrado y es un desafío para seguir trabajando. Y yo les voy a contar una cosa. Eduardo Runeikian, ahora, el 7 de mayo es, ¿no? El 7 de mayo. 7 de mayo, sí. Él se enoja porque yo diga esto. En Oslo, en el mismo lugar donde se entrega el Premio Nobel de la Paz, va a ser reconocido, o sí, le van a entregar el premio de Empresarios por la Paz. Business of Peace. Efectivamente. Y he visto el comité seleccionador que lo encabeza Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz. Hay 3 o 4 Premios Nobel de la Paz en el comité seleccionador. Gran honra eso, Eduardo, ¿no? Pero no me lo dieron por empresario, me lo dieron por trabajar por la paz. Bueno, Y eso yo es lo más trabajé lindo. toda la vida para ser un buen empresario. ¿Cómo es la cosa? Por empresario no me lo dieron. Pero evidentemente Por pacifista. Evidentemente que es una gran honra. Es una honra porque no hace mucho que estoy dedicándome a tratar de, como mencioné antes, de generar lazos, vínculos de amistad entre los pueblos. Casualmente el otro día le comenté al doctor Arrañán que trabaje sobre una idea, charlamos y vimos la posibilidad de seguir ahondando sobre el hecho de llamar la atención a la comunidad mundial, el hecho de que hay que tratar de atenuar los problemas que se generan o que existen, conflictos hipotéticos, conflictos existentes entre países, los conflictos que luego, por no solucionarse a tiempo, por no prestarle la debida atención, terminan generando odios y los odios luego llevan a conflictos y los conflictos terminan en vidas humanas y luego nos lamentamos cuando pero la pérdida de vidas humanas no es una cosa que se da de un día para otro. Son conflictos no resueltos a través de los años, que están latentes, que están allí, que de alguna manera muchas veces hasta los medios de comunicación ni los informan. Hoy, por ejemplo, leo que en Sudán han muerto, entre el enfrentamiento de Sudán del Norte y el Sur, 1.200 personas en los últimos días. Y salen un sueltito chiquitito que apenas hay que buscar los días. Como que nos acostumbramos a eso, ¿no? Entonces digo... Pero habla de tu sueño de que ojalá se concrete, de abrir esa frontera, que Turquía, que Armenia pueda salir no solo por su frontera con Rusia, sino también de su frontera con Turquía. No, el tema, esto viene también a raíz también de otras circunstancias. Yo soy muy amigo de Baruch Tenenbaum, que a su debido tiempo él fundó la Fundación Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg fue un empresario, un diplomático sueco, que en la Segunda Guerra Mundial salvó a una cantidad enorme de judíos por distintos mecanismos, logrando que escaparan del flagelo nazi. Y luego él funda la fundación, para la redundancia, a los efectos de buscar a quienes fueron aquellas personas que, igual que Wallenberg, ayudaron a salvar a judíos en el proceso del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. De ahí me vino la idea, yo porque lo asocié rápidamente al hecho de mi padre. Él fue salvado por un turco. Y entonces cuando estamos los armenios discutiendo siempre, cuando yo era chico, y cada uno evidentemente daba su visión. Uno se salvó por esto, otro se salvó por el otro le mataron toda la familia, ¿te das cuenta? Entonces, la visión mía era, digamos, entre comillas, más amigable. Él había sido salvado por un turco y lo comparé con la búsqueda de la Fundación Wallenberg a aquellos que de alguna manera habían ayudado a judíos en dificultades. Me voy compenetrando, luego
termino siendo presidente de la Fundación Wallenberg, que este año, como dije, se cumple 100 aniversarios, que está más adentrado en mi forma de pensar, en mi filosofía, que debemos buscar los caminos conducentes a la paz, tenemos que buscar los caminos conducentes a que los pueblos se entiendan. Turcos y armenios están pegados, son vecinos, se pueden escapar. Esto no es lo mismo que me mudo. ¿A dónde vas a mudar? ¿Dónde puedes mudar? ¿Alguien vislumbra que van a seguir existiendo de esta manera? No. El problema del reconocimiento sí es importante, pero es un problema de los turcos. Los armenios no necesitan el reconocimiento, lo tienen en todo el mundo el reconocimiento, lo tienen en su historia, en las cosas que estamos contando, en las cosas que decimos. ¿Cuál es la naturaleza de tener que estar insistiendo sobre algo que, bueno, por cuestiones políticas, ellos pueden hacer lo que desean? Pero el hecho de fondo es ese y un problema ético de las naciones. Las naciones no pueden permitir lavarse las manos y decir, bueno, es un problema que no nos atañe. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en esto. Porque lo que se pueda lograr en Armenia se podrá lograr, o se pudo haber logrado con Sudán del Sur y del Norte, que costó vidas o está costando vidas, o puede costar vidas, o mirar las vidas que está costando entre Palestina e Israel. Mira cómo de un pequeño conflicto de hace 15 años, hoy estamos hablando si le van a mandar bombas atómicas y van a bombardear a Irán. Entonces, esto va en escalada. Poco a poco no nos damos cuenta, no somos conscientes y de golpe, está vecina la Tercera Guerra Mundial. Mirá qué chiste. Decime, Eduardo, vos has invertido bastante en Armenia, o sea, te has radicado fuertemente en Armenia. Y a mí me gustó una oración que escuché una vez de vos, que es que hay que... Haces esto en Armenia porque hay que dotar la Armenia de capitales, porque si no se puede producir una nueva diáspora producto de lo encerrada que queda Armenia, ¿no? No, es el mismo concepto. Yo primero parto de la base de que lo que hacemos en Armenia son negocios, o sea, crear actividad, crear empleos. Los empleos que creo están relacionados a mis actividades aquí en Argentina. Llámese aeropuertos o llámese el agro. Producción agropecuaria. Producción agropecuaria. Por lo cual hay una enorme sinergia entre lo de la Argentina y lo que estamos haciendo Yo tengo una bodega acá, tengo una bodega ahí. Tengo campos cultivados de vides aquí y allí. Entonces, hay una enorme sinergia. Hoy en la Argentina, argentinos que trabajan técnicos y funcionarios de nivel, hay cerca de 100, 120 que están trabajando en Armenia. Por el ¿Te has otro hecho lado, cargo del correo de Armenia? Está bien, pero eso es colateral a las funciones generales, a las inversiones. Pero mi comentario generalizado es que la Armenia está viviendo un segundo genocidio. De los 3 millones que comentó antes que eran los armenios al principio del siglo pasado, hoy, después de haber perdido 1,5 millones en las matanzas, hoy en Armenia habían quedado, después cuando termina el comunismo, cerca de 3 millones, y hoy están en 2,5 millones. La gente joven se va, no tiene empleo, no tiene, digamos, posibilidad de subsistencia y abandona el país. Y es gente bien formada, que el país se da el lujo de formarlos, de educarlos, y luego terminan trabajando en otros lugares porque tienen más posibilidades. ¿Cuál es la población hoy de Armenia? Debe ser 2.700.000, 2.500.000, 2.700.000. Vamos a un corte y en el próximo bloque Carlos Alanián nos va a contar un poco ese fallo que ha salido, que es el primer país del mundo, ¿no? Que hace judicialmente. Sí, y vamos a hablar un poco ya ahora de los armenios en Buenos Aires, porque es increíble cómo se va transmitiendo a las nuevas generaciones. Y yo tengo una perlita para cuando nos despidamos en el último bloque, mostrarles cómo hacen los hijos de ustedes en esta Buenos Aires celebrando el aniversario del genocidio armenio. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del Ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres.
Pasa un vampiro buscando una mina, pero... Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa... Habíamos prometido que en este bloque íbamos a hablar un poco de el trabajo de los argentino-armenios ya en la ciudad de Buenos Aires y cómo ha sido esta integración, y que uno recorre esa calle desde Córdoba a Santa Fe, Acevedo. Ex Acevedo, ahora Armenia, ¿no? Sí. Y hay hasta un geriátrico de armenios, claro. ¿no? Tal cual, sí, sí. Que se está reconstruyendo mucho. Y se está reconstruyendo, y he visto una... No sé si el director habrá tomado para la perlita que les quiero llegar al final, una escena muy linda donde los nietos de armenios están cantando, lo tenemos, cantando y bailando con sus abuelos ahí en el geriátrico. Y por eso, hablando de las 3 generaciones airavedian, Sí. ¿no? Ahí donde Federico toma la posta de su madre, que defendía a su abuela, de su madre Luisa, que presentó la querella en nombre de su abuelo o de su padre, el padre de Luisa, Coco Airavedian, ¿no? Efectivamente. Y ha tenido un significado importante. Sí, esto, ¿no? fue un acto, yo diría, audaz e imaginativo, porque, a ver, se presentó, y años atrás, una querella en un juzgado federal para que se investigase el genocidio, sus responsables, y se llegase a una sentencia que declarase que efectivamente esto había ocurrido y demás. Y fueron aceptados como querellantes, y fue un largo batallar donde fueron juntando pruebas, en particular, en vida de Luisa. Luisa después, lamentablemente, murió en un accidente, pero su hijo, recibido de abogado, un chico muy talentoso y muy armenio, tomó verdaderamente la posta, como vos decías, y continuó con el trabajo de arrimar pruebas, incorporar elementos. Y ese abuelo que supo transmitir esa fuerza, ¿no? Un gran valor, un hombre estupendo, un escribano muy renombrado, muy querido en la comunidad. Y como resulta de todo eso, se llega finalmente a una sentencia que dicta el juez Ollarvide, y en donde, haciendo lugar a la querella, declara que efectivamente los hechos que se presentaron en la querella, que fueron las matanzas ocurridas entre 1915 y 1923, habían efectivamente ocurrido, enumera la prueba de que se valió para eso, y una prueba importantísima, documentos de carácter internacional, investigaciones, toda la correspondencia que cruzó los distintos cónsules alemanes en el Imperio Otomano, que iban refiriendo, relatando los distintos episodios que ocurrían, las muertes, las desapariciones de las personas, etc. Un material muy rico que fue compilado por Johannes Lepsius, y que hace muy poco tiempo se editó en español en Argentina. Un libro muy valioso, en donde está todo documentado y bueno, en fin, una serie de documentos de gran valor histórico. Y esta sentencia que declara que tienen valor declarativo, convengamos, porque, a ver, esto es una suerte de justicia por la verdad. Ustedes saben que en todas se ha impuesto las comisiones por la verdad, la justicia por la verdad, como se lo quiera llamar. En la justicia transicional, esto es, después de un régimen dictatorial donde hay muertos, desaparecidos, etcétera, y donde no se puede, por razones políticas, funcionar la justicia para perseguir, castigar o condenar, entonces se abre espacio a lo que se llaman las comisiones de la verdad. Y que tratan justamente de esto, de establecer si efectivamente los hechos ocurrieron o no y bajo qué condiciones. Bueno, una especie de esto, e invocando la jurisdicción universal, ustedes saben que hoy cualquier juez es competente para juzgar los hechos, los delitos de lesa humanidad, como lo es el genocidio, hayan ocurrido en cualquier lugar del planeta. Invocando esa jurisdicción, el juez se abocó
investigó, como yo decía recién, y llegó al fallo que declaró la existencia de ese genocidio. No hay en el mundo otro precedente de estas características. De modo que además de los reconocimientos que hemos ido obteniendo a lo largo de los años, de 20 y tantos estados, creo que estamos en 23 estados que han reconocido oficialmente el genocidio a través de sus órganos legislativos. En Estados Unidos, de los 50 estados, 46 han reconocido el genocidio. Hoy tenemos además, debemos sumar a eso, una sentencia. Y 20 parlamentos mundiales, 20 parlamentos, ¿no? 20 países en el mundo. 23. 23. Sí, efectivamente. De modo que es una... Es otro aporte más de la comunidad armenia argentina a la comunidad internacional. ¿Argentina qué número tiene de comunidad armenia de la diáspora? ¿Es la segunda, la tercera, no? No, ha llegado a tener, ha habido comunidad diáspora armenios muchísimos en Medio Oriente, en Líbano, en Siria, en Irán, yo tenía Francia, que era Francia, Estados Unidos y Argentina. ¿Magnitud de importancia? Será el cuarto. Cuarto, quinto, ¿no? Sí, cuarto, quinto. Pasa que por lo que decía Eduardo hace un rato, la emigración de Armenia sigue y entonces hay países que... Claro, que van más de cerca. Rusia, el que se ha agregado es Rusia, Claro, durante la época del régimen socialista, que bueno, ya prácticamente no había fronteras entre Armenia y Rusia y las lenguas eran comunes, o sea, se estudiaba ruso también y se estudia ruso en Armenia, por lo cual el ser bilingües también le permitía a los jóvenes armenios, a cualquier armenio, pasarse de un lado al otro y ejercer actividad y radicarse evidentemente en Un gran Rusia. amigo mío armenio, argentino-armenio, se llama Matías Patanián, futuro presidente de River, me contó que... ¿Vos sos de River? ¿Acá uno es de River? Acá está... Perdón, ¿del River de ascenso o del River de...? No, el River de todas las tías. Es una agresión. Es una cosa. ¿Vos sos de River, Carlitos? También. Otro más que está con Patanián. Bueno, nuestro candidato a presidente del River en las próximas elecciones, Matías Patanián, me contó que vos, Eduardo, anualmente haces un gran evento y que invitás por lo general a personalidades armenias del mundo a que vayan a visitar en esa semana a Armenia. Que se armó un revuelo bárbaro cuando lo llevaste a David Narvaldián, que realmente ni el propio David pensaba el amor que le tenían los armenios, que el último armenio por el cual ellos habían hinchado en tenis era Agassi, que yo no sabía que era de ascendencia armenia, y que ahora lo siguen como si fuera uno propio, ¿no? Sí, bueno, hoy por vía de la comunicación o lo que fuera, y un deporte tan popular como es el tenis, hoy tener los armenios, un individuo del nivel de Narvaldián, evidentemente en Armenia es conocido. Él no se lo imaginó, él no creía, él creía que, ¿quién me conoce? No, era muy conocido. Mira vos. Bueno, yo les quiero agradecer a los tres. Para mí es una honra muy especial haber tenido estas tres personalidades que ya producirlo, si no fuera que Eduardo hizo llamar ahí, porque él no quería estar solo. Él dijo, yo quiero estar con mis amigos y quiero hablar de esto. Así que le agradezco. Porque es difícil, tres personalidades tan importantes en su actividad profesional, pero que nos juntamos a hablar de la familia, de la tradición y del futuro. Y yo digo que del futuro les quiero regalar una perlita que encontré de los que son sus sucesores, ya en pleno obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense cómo irrumpe la armenidad. Muchas gracias por esta semana y por este encuentro. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.